Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, la verdad muy interesante, cómo una organización, en este caso la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, maneja la preservación de su historia, pero no la grande, sino la local, la de sus congregaciones, los barrios y estacas. Y tenemos aquí extractos de una guía, un manual que usan internamente. Exacto. Se llama Cómo hacer las historias de las unidades o el informe histórico anual en barrios y estacas. Suena a procedimiento, ¿no? Pero cuando le entras, ves que dice mucho sobre cómo valoran su memoria colectiva. Totalmente. ¿Y cómo están, digamos, modernizando esa práctica? Justo. Así que hoy queremos entender bien por qué le dan tanta importancia y sobre todo cómo está cambiando esto de registrar las historias locales. Vamos a ver qué sacamos en claro de esta guía. Ok, vamos a desglosar esto. Perfecto. Porque más allá del proceso en sí, los reveladores, el valor, el significado que le dan a estas historias, no es solo guardar papeles, ¿eh? No, para nada. Es algo con propósito. Y es fascinante ver cómo la tecnología está, transformando una práctica que era muy tradicional. Veremos cómo buscan conectar pasado, presente y futuro con estos relatos. Bueno, para empezar, la guía deja clarísimo que esto no es una simple tarea administrativa. Para nada. Lo basan en un mandato de sus escrituras. Ajá. Citan Doctrina y Convenios, la sección 69, versículos 3 y 5. Ahí dice que deben continuar escribiendo y recopilando una historia de todas las cosas importantes concernientes a mi iglesia. Y también mencionan el informe de sus mayordomías. O sea, de entrada le dan un peso doctrinal fuerte. Estaría bien tener un archivo. Es más bien hay que registrar la historia. Le da otra dimensión. Sí, totalmente. Y usan una imagen que me gustó mucho para explicar por qué cada historia local cuenta. Dicen que la historia general de la iglesia es como un mosaico gigante. Y cada historia de un barrio, de una estaca, cada cosita que pasa es un azulejo, una piecita. Sola quizás no parece mucho, pero juntas forman la imagen completa, ¿entiendes? Con todos los detalles, los colores de cada comunidad. Es una analogía potente, esa del mosaico, porque sugiere que no solo importan las grandes decisiones de arriba, sino que la historia se teje desde abajo, con las vivencias diarias de la gente. Le da valor a lo pequeño, a lo local. Exacto. Y fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante. Conectan esto de escribir la historia con la experiencia espiritual personal. ¿Así? ¿Cómo? Citan a uno de sus líderes, el presidente Eyring. Él enseñó que el Espíritu Santo ayuda a la gente a reconocer la mano de Dios en sus vidas, en la historia. Y recalcó mucho lo de recordar, esa frase que usan, oh, recordad, recordad. O sea que recordar no es solo, hacer memoria, sino que el acto mismo de recordar y escribirlo, si lo haces con esa, sensibilidad espiritual, te ayuda a ver la intervención divina. Eso mismo, la guía lo llama directamente una obra espiritual. Dicen clarito que el fin es acercar a la gente a Jesucristo, ayudándoles a ver cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Esa frase está en la portada del Libro de Mormón, su texto principal. ¡Wow! ¡Qué conexión tan directa! Y refuerzan con otra escritura, de Alma 37, que dice que llevar registros ensancha la memoria y, ojo, conduce al conocimiento de Dios para la salvación de sus almas. O sea, le dan un propósito hasta de salvación. Es fascinante cómo lo articulan, ¿verdad? No hablan solo de gestión de información o de archivo histórico como lo entenderíamos fuera. Lo ponen como una herramienta activa para fortalecer la fe, para el que escribe y para el que lee. Nutre la espiritualidad, individual y colectiva. Ese es el mensaje. Sí. Y hay otro punto clave que mencionan mucho, la conexión. Estas historias son como puentes. ¿Puentes entre quiénes? Pues, entre los miembros de ahora, que comparten experiencias, ¿no? Pero también, y esto es crucial para ellos, conectan a los de hoy con las generaciones futuras. Crean un legado, una memoria compartida que va más allá del tiempo. Fortalece la comunidad a largo plazo. Entiendo. Así que la historia no es algo muerto o guardado en un cajón. Es algo vivo, que puede influir en la gente hoy, fortalecer su fe, darles identidad. Es historia con una misión, espiritual y activa. Claro que, uno podría pensar también en la responsabilidad que implica eso, ¿no? Decidir qué es importante registrar y cómo contarlo.
Siempre hay una selección, una perspectiva al hacer historia. Es un buen punto, sí. Ahora, la guía no solo dice por qué es importante, sino que detalla el cómo y describe una transición grande en el proceso. Habla del antiguo proceso manual. Ajá, ¿cómo era eso? Pues bastante tradicional, la verdad. Había que mandar un informe físico cada año, en papel. Antes del 31 de marzo tenía que estar listo. Uf, suena laborioso. Imagínate, los secretarios de estaca, que son como un nivel intermedio, eran los que cargaban con eso. Los barrios, las congregaciones locales escribían lo suyo, a veces muy básico. Se lo daban al secretario y él tenía que juntar todo, compilarlo y mandarlo por correo físico a las oficinas centrales. Un cuello de botella ahí, ¿no? El secretario era clave. Totalmente. Y la guía es sincera, ¿eh? Dice que la motivación solía ser el sentido del deber, había que cumplir. Pero señala problemas. El acceso a esas historias era súper limitado para los miembros. Una vez enviadas, se archivaban y listo. Nadie las veía, prácticamente. Exacto. Las tareas para escribir se daban de palabras, sin mucho seguimiento, y la guía misma lo califica de complicado y obsoleto, sin vueltas. Y si conectas eso, ese proceso antiguo, con el propósito tan alto que mencionamos, conectar, fortalecer la fe, recordar, pues como que no cuadra mucho, ¿verdad? Claro. Un proceso anual, físico, con acceso restringido, motivado por el deber, difícilmente podía cumplir esa función de forma viva, dinámica. La historia se sentía como algo lejano, una tarea más. Una obligación. Eso. El ciclo anual hacía que todo se registrara con retraso. La centralización en el secretario limitaba quién participaba. Y que los miembros no pudieran acceder, pues el famoso mosaico se quedaba guardado en un archivo, no a la vista. Era más cumplir que conversar con la historia. Justamente por eso, la guía presenta, con mucho bombo, lo que llaman la nueva manera de avanzar. Y el corazón de esto es una herramienta online. Tecnología al rescate. Sí, una plataforma llamada Historia de la Unidad, Unit History en inglés. Tienen hasta la URL, unithistory.churchofjesuschrist.org, y este nuevo proceso en línea le da la vuelta a todo. Primero, el tiempo. Ya no es anual, es continuo. Animan a escribir y publicar a medida que suceden los acontecimientos. Cuando sea. Interesante, mucho más inmediato. Segundo, ¿quién escribe? Se amplía mucho. Los líderes principales, claro, pero pueden invitar a otros líderes de las organizaciones de mujeres, jóvenes, niños, a que contribuyan directo en la plataforma. Eso ya sugiere un cambio cultural, ¿no? De informe centralizado a crónica más colaborativa. Definitivamente. Tercero, la revisión y publicación se hace localmente. Un especialista de historia local, el secretario, o el obispado, o la presidencia de estaca, revisan y aprueban ahí mismo. O sea, ya no se manda todo a la central. No para el archivo inmediato. Y aquí viene lo bueno. Una vez aprobado, los miembros de esa unidad pueden verlo online. Las historias de su propia comunidad, accesibles para ellos. Eso sí me parece un cambio radical, ¿no crees? Sin duda. Pasar de un archivo cerrado a una plataforma visible para la unidad transforma la historia. Ya no es un documento guardado, es un recurso vivo para la comunidad. Puede cambiar totalmente cómo se relacionan con su historia local. Además, el archivo ya es automático por la iglesia. Adiós envíos físicos. Y la guía resalta más ventajas. La motivación cambia del deber a compartir experiencias. Ese matiz es importante. La disponibilidad es inmediata. La conservación digital, más segura. La interfaz online tiene ayudas. Se conecta con otros sistemas para jalar datos básicos. Y ojo, las asignaciones para escribir se hacen por correo desde la herramienta, con seguimiento. Más fácil controlar quién hace qué. Suena mucho más ágil y moderno. Sí, aclaran que para 2023 hubo un periodo de transición. Se podía usar la herramienta nueva o el informe antiguo. Y donde aún no esté la herramienta, pues siguen como antes. Ah, y las misiones, que son distintas, siguen con informes anuales por ahora. Todo este cambio, a lo digital, a lo continuo, plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo cambia la historia misma cuando pasa de ser un informe anual, formal, retrospectivo, hecho por pocos, a una crónica viva, casi en tiempo real, con muchas voces y centrada en compartir experiencias? Buena pregunta. Pensemos en ese cambio de motivación. Del deber a compartir experiencias. Suena más personal, ¿verdad?
más enfocado en el testimonio, en la emoción, en conectar. Podría generar relatos más cercanos, más humanos. Podría ser. Claro que quizás podría ser menos estandarizado o más subjetivo que el antiguo sentido del deber, que igual buscaba más uniformidad en los hechos. Hay un posible intercambio ahí. La vivencia versus el registro formal, quizás. Algo así. Y lo de la accesibilidad para los miembros, como decías, es potentísimo. Puede hacer que la historia local deje de ser un objeto de archivo y se vuelva relevante para hoy. Para las clases, los discursos, para integrar gente nueva, para recordar cómo superaron algo juntos. La historia se vuelve útil ahora. Deja de ser algo del pasado, nada más. Exacto. Pasa a ser parte de la conversación actual de la comunidad. Y bueno, la tecnología en sí, el archivo automático, la interfaz fácil, el seguimiento, reduce mucho la carga administrativa. Libera tiempo, supongo. Teóricamente sí, libera tiempo y energía para centrarse en el contenido, en el propósito espiritual. Y si es más fácil participar, quizás más gente se anime. La tecnología aquí parece estar al servicio de esa meta espiritual y comunitaria del principio. Claro que siempre surgen preguntas prácticas, ¿no? ¿Habla la guía de la capacitación para usar la herramienta? ¿O cómo aseguran cierta calidad o coherencia si escribe mucha más gente? Que sea fácil publicar no siempre garantiza buen contenido, aunque aquí el foco parece más en la experiencia y el testimonio que en el rigor histórico académico. Son preguntas válidas. Sí, sobre la implementación. Pero si volvemos a la visión general de la guía, lo que vemos es un esfuerzo claro, deliberado, por modernizar cómo registran su historia local. Pasan de algo que ellos mismos ven como lento, difícil y poco accesible. Una plataforma digital continua, colaborativa, visible para los miembros y diseñada para compartir y conectar. Pero más allá de la web y los clics, el mensaje de fondo que repiten es el valor espiritual, comunitario, de recordar juntos. Esas historias locales son los azulejos del mosaico de su fe compartida. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Pues significa que estamos viendo cómo una organización, una iglesia con una identidad histórica muy fuerte, gestiona activamente su memoria colectiva. Los métodos cambian un montón, papel a píxel, anual a continuo, pero el deseo de fondo, de entender de dónde vienen, qué han vivido y qué significa eso, parece seguir igual o hasta más fuerte. Interesante. Y la forma en que ahora eligen recordar y compartir, más abierta, inmediata, experiencial, dice mucho de lo que valoran hoy. La conexión, la vivencia personal, la participación. Es como quieren proyectar su identidad al futuro. Es un intento de que la historia no sea solo un registro, sino un recurso vivo. Y esto, pues, inevitablemente nos lleva a pensar más allá de esta organización, ¿no? Nos invita a preguntarnos cómo nosotros en nuestras vidas, familias, grupos, comunidades, cómo registramos o no nuestras pequeñas historias. Buena reflexión. Esos momentos, aprendizajes, retos superados, alegrías, que a veces parecen menores, pero que son lo que teje nuestra identidad. ¿Qué hacemos para que no se pierdan? ¿Cómo nos aseguramos de que puedan inspirar o enseñar a otros, o a nosotros mismos después? En el fondo, ¿cómo construimos y cuidamos nuestros propios mosaicos personales y colectivos? Es una excelente pregunta para quedarnos pensando. Gracias por acompañarnos en esta exploración de cómo se construye la historia desde lo local, azulejo por azulejo.